de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de hoy nos vamos a referir a temas partidarios, para que no me descalifiquen los amigos de las redes sociales diciendo que yo estoy vinculado a la fuerza del pueblo. Quiero decirle que yo a través de este micrófono puedo hablar de cualquier tema, porque en esta condición estoy como comunicador de la Z, no como miembro de ningún partido en particular. En ese sentido, quiero referirme a la crisis que se ha dado en uno de los partidos de la oposición. Me estoy refiriendo básicamente al Partido de la Liberación Dominicana. Aquí los partidos de oposición tienen que hacer una reflexión profunda, porque si no terminan de hacer una reflexión, Luis Abinader se va a eternizar en el poder. ¿Por qué digo esto? Porque uno escucha voces vinculadas a intereses mediáticos establecer ahora que la desgracia del PLD es Danilo Medina, que dicho sea de paso, no es santo de mi devoción. O sea, no estoy defendiendo a Danilo, no lo ataco, pero tampoco lo defiendo. Pero lo cierto es que los partidos políticos pasan por procesos y una derrota es un proceso. Pero es muy simple querer hacer un análisis de la derrota de un partido sin tomar en cuenta el avasallamiento que se dio desde el gobierno, con compra de dirigentes, motivación para que se fueran y todo tipo de tropelías. Eso le pasó a la Fuerza del Pueblo, le pasó al PLD y le ha pasado al PRD y a otros partidos de la democracia dominicana. ¿Cómo imaginar que 3 candidatos senadores por un partido de oposición se lo desmontaran y que no fueran al proceso electoral? Eso es algo inédito que nunca había pasado en nuestra democracia. Sin embargo, nada de esto es opinión dentro de los opinólogos que quieren ahora describir lo que pasó entre los partidos de la oposición. El PLD tiene una tremenda estructura, tiene una marca ya de 50 años, con una hora de gobierno. La Fuerza del Pueblo, como bien se ha establecido siempre, tiene un excelente activo político, pero con una estructura que está en construcción. El problema de los partidos políticos, por lo menos en nuestra cultura dominicana, no necesariamente reside en remover cuadros de un lado para otro, sino en crear la perspectiva y la esperanza entre la población. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a la oposición política, que el pueblo no percibía, más allá sumándole todas las situaciones que se dieron, pero el pueblo no percibía una unidad dentro del polo opositor y mucho menos una unidad de acción. Por ejemplo, ¿cómo usted puede concebir que una dirigente de la estatura de Margarita Cedeño, no fue a votar, alegando razones que no tengo por qué cuestionar, pero el otro día dice que aspira a la presidencia de la República? ¿Qué es esto? Algo increíble. O sea, en política hay que mantener algo que se llama la prudencia. Usted no se presenta a votar por su candidato y cuando usted participaba en alguna actividad política, lo hacía con una gorra con una M grandísima de Margarita. Sin embargo, nunca se le vio apoyar la candidatura de Abel Martínez. Yo pienso que los partidos políticos, cuando están en una situación como esta, aplican una estrategia que creo que se establece en el Sun Tzu, en el arte de la guerra, o lo hablaban los marxistas, que era 2 pasos para atrás y 1 hacia adelante. Yo pienso que, y menciono el Partido de la Liberación Dominicana, porque la oposición política no se puede configurar sin mencionar al PLD y a la Fuerza del Pueblo, que, dicho sea de paso, ambos se nutren de la misma base social, pero ambos se resisten a morir. Y siempre decíamos, en el espectro electoral dominicano no caben 2 PLD, uno verde y uno morado, como tampoco 2 PRD, uno PRM y otro PRD. ¿Cuál se tuvo que desinflar? Se desinfló el PRD y creció el PRM. Pero en este caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo, 2 partidos que en cierto modo ambos mantienen una vigorosidad, ambos tienen la misma base conceptual legada del bochismo, ambos tienen a Juan Bosch como líder inspirador. Entonces ambos están obligados a convivir, porque ya que ninguno de los dos se quiere morir, están obligados a convivir en una gran concertación. Y esa concertación
tendría que implicar que lo que pasa en un partido tiene necesariamente que preocuparle al otro. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de involucrarse en tema del PLD o involucrarse en tema de la Fuerza del Pueblo, no. De lo que se trata es que si no se configura una oposición fuerte, Abinader se va a eternizar en el poder. Y eso nosotros lo estamos viendo porque el mismo libro que utilizó Danilo Medina lo está utilizando el presidente Abinader. ¿Cuál? Danilo Medina reúne a los candidatos, los recuerdo como ahora. El láncense que yo no voy. El láncense nunca me ha gustado, porque usted no sabe a dónde que se va a lanzar. Y todos esos candidatos, a mí me correspondió andar con uno, el país entero. Y nos dábamos cuenta de una realidad, que en 2 municipios específicos los dirigentes se nos escondieron del PLD. En el caso de Constanza, donde tengo una prima que es una dirigente importante en ese momento en el distrito municipal de La Sabina, le dije, mire, prima, para que por favor me reciba a Reinaldo en su casa, una actividad con algunos dirigentes. Dice, no, primo, aquí el ingeniero Díaz dice que no, que Danilo va, que no se va a comprometer con... ¿Cómo que Danilo va? Pero fue el mismo Danilo que mandó a su compañero a aspirar. No se pudo. No se pudo recibir. En La Terrena pasó lo mismo. La gente se desapareció y todo el mundo se escondió. Ahora vemos que el presidente Abinader convoca a los precandidatos en el PRM para venderle un sueño. Es el mismo libro. Ese Bengochea es un genio, el mismo libro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué busca un presidente creando esta cortina de humo? Simple. Salirse del ruedo, salirse del foco mediático para seguir avanzando, y cuando las condiciones entonces lo permitan, él mismo va a decir, o alguno de sus interlocutores va a decir, bueno, esos candidatos ninguno prendieron. La única opción es volver con el presidente. Pero para la fecha ya el presidente habría avanzado muchas cosas, como por ejemplo una reforma fiscal que, dicho sea de paso, no quiere cargar con el costo político él solo de esa reforma, y está buscando coro en la oposición para de esa manera el desgaste político que eso va a generar en cierto modo se distribuya entre todos los partidos, y entonces no habrá, vamos a decir, alguien que pueda capitalizar ese tipo de reforma. Mientras tanto, una parte de la oposición ahora entra en una etapa de canibalismo, de quererse, vamos a decir, destrozar entre ellos mismos, cuando lo que se debería de establecer es una reunión a puerta cerrada, un cónclave, donde se vean las fortalezas y las debilidades, anunciarle al país otro congreso, no sé de qué manera se podría llamar, pero en definitiva crear la expectativa de que desde la oposición hay una situación o una postura de madurez. Pero caer en esa trampita, que fue Abel, que fue Danilo, que se vaya Abel, que se vaya Danilo, es un jueguito que al único que le beneficia es al presidente de la República y al partido oficial. Porque, vuelvo y reitero, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana beben ambos del mismo pozo electoral, comparten el mismo pastel electoral, y el sistema de doble vuelta siempre va a permitir que para poder ganar en una primera vuelta tiene que existir si son 3 fuerzas, una de esas fuerzas tiene que deprimirse electoralmente para que pueda propiciarse entonces que el candidato oficialista pueda ir en una primera vuelta. Entonces, de manera que la oposición política, en este caso Partido de la Liberación Dominicana, excúsenme si entienden que me estoy inmiscuyendo en sus asuntos, pero vuelvo y les reitero, lo hacemos desde nuestra condición de comunicador de la Z101. Entendemos que ustedes tienen que pensar en que ustedes no están solo en el escenario político, están dentro de un polo que se llama polo opositor, y ese polo opositor es tan importante las fuerzas que pueda acumular el PLD como también las fuerzas que se puedan acumular desde la Fuerza del Pueblo. En ese sentido, el debilitamiento de uno de esos partidos opositores lo que va a provocar es que el PRM siga comiendo con la cuchara grande. Francis.